En la unidad 13 vamos a tratar los delitos contra la administración pública. Este grupo de delitos se encuentra ubicado en el Código Penal en el título 11 y vamos a ver que al menos consta de 15 capítulos. Lo cierto es que aquí en esta unidad vamos a tratar tan solo 3 capítulos referidos a las siguientes figuras delictivas. Vamos a ver los atentados y resistencias contra la autoridad, vamos a ver la falsa denuncia y por último la usurpación de autoridad, títulos y honores. Hechas estas aclaraciones, en primer término corresponde introducir el bien jurídico tutelado de esta unidad. Vamos a ver que lo que se protege al tratar a los delitos contra la administración pública es justamente el normal y regular desenvolvimiento o funcionamiento de los órganos de gobierno. Entonces, la tutela penal va a estar dirigida al menos hacia 2 aspectos: a la conducta propia del funcionario público, quien incumpliendo sus deberes de algún modo entorpece ese normal desenvolvimiento, y por otro lado también la tutela penal va a estar dirigida a la conducta propia de los particulares, que lógicamente también con incumplimientos de las normas que se le establecen de algún modo van a perjudicar ese desenvolvimiento o ese regular funcionamiento de los órganos de gobierno. Ahora bien, esta clase de delitos vamos a ver que pueden ser cometidos tanto por los particulares como por los mismos funcionarios públicos. Hechas estas aclaraciones, entonces, vamos a ver que se van a tratar las figuras delictivas del atentado, que se encuentra previsto en el artículo 237, y sus agravantes, también a la resistencia y desobediencia del artículo 239, el artículo 240, también muy importante, que establece en algún punto la extensión de la condición de funcionario público a ciertos particulares en supuestos específicos que ya veremos. Y por último vamos a ver el artículo 243, que trata la desobediencia judicial. Esto todo dentro del primer capítulo. Ahora bien, en el segundo capítulo, como se dijo, vamos a tratar a la falsa denuncia. Y por último, en el tercer capítulo vamos a ver supuestos de usurpación. Hechas estas aclaraciones, comencemos por abordar entonces el primer artículo, que es justamente el artículo 239, que tiene prevista la resistencia contra la autoridad con una pena de 1 mes a 1 año para el que empleare, dice el artículo, intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestase asistencia a requerimiento de aquel, es decir, a requerimiento del funcionario público o en virtud de una obligación legal, para, dice la ley, exigirle que ejecute o que omita un acto propio de sus funciones. Entonces vamos a ver que la acción material va a consistir justamente en emplear esos medios comisivos, es decir, emplear intimidación o también emplear fuerza, es decir, existe un propósito específico que es justamente lograr que se ejecute o que se omita una acción propia de la función. Entonces, en algún punto vamos a ver también que podemos decir que exigir, es decir, lo que la norma dispone, exigir que se ejecuta o que se omite, significa de algún modo demandar imperiosamente que se ejecute o que se emite un determinado acto propio de la función, pero no necesariamente eso que se exige o que se compele o que de algún modo se demanda imperiosamente debe ser algo a lo que el sujeto tenga derecho, con lo cual están incluidas aquí también las demandas por las que no existe ningún derecho para exigir que se omita o que se ejecute. Entonces, la ley también hace una referencia en lo que respecta a que esos medios comisivos deben ser empleados contra un funcionario público o contra la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal. Con lo cual me voy a remitir a las consideraciones del artículo 77, que define lo que es un funcionario público, y en segundo lugar vamos a ver que ya en el 79 se suprimió esta expresión en lo que refiere a la persona que prestara asistencia, por entenderse que existe una distinción específica entre la figura de resistencia y entre la figura de atentado contra la autoridad. Entonces,
justamente en esta figura delictiva lo que vamos a ver es que el funcionario público aún no ha tomado una decisión, es decir, que la conducta del sujeto activo va dirigida justamente a intervenir de algún modo en la determinación de esa voluntad del funcionario público que todavía no se ha exteriorizado. Es decir, el funcionario público aquí todavía no ha tomado con su voluntad una decisión, por eso lo que se pide es que se exige en algún punto que se ejecute o que se omita, pero esa ejecución o esa omisión directamente va a estar vinculada con una decisión de voluntad del funcionario público que aún no ha sido tomada. ¿A qué me refiero con todo esto? Que cuando la ley hace una referencia a la persona que de algún modo le presta asistencia al funcionario, en realidad no se entiende cómo es que se podría prestar la asistencia al funcionario si éste ni siquiera puede requerir esa asistencia porque no ha tomado una decisión, ni tampoco puede entonces esa persona de algún modo asistirla. Dicho esto de otro modo, al afectar este delito justamente, como recién se dijo, la determinación de la voluntad del funcionario, vuelvo a repetir, la voluntad del funcionario no se encuentra exteriorizada y no habiendo voluntad exteriorizada de ningún modo se puede de algún modo requerir asistencia, ni mucho menos asistir a la persona que requiere. Por eso resulta atinado en algún punto especificar que en algún momento esto ya se eliminó, pero no obstante ello hoy sigue permaneciendo en nuestra ley. Pero es para que el alumno entienda más o menos la lógica de esa incorporación. Seguidamente vamos a ver que entonces este delito se consuma empleando esos medios comisivos con ese propósito específico, es decir, con el propósito de exigir que se ejecuta o que se omita un acto propio de la función, pero no va a ser necesario para la consumación que el acto efectivamente se realice. Eso queda fuera del tipo penal. Ahora bien, la figura del atentado, entonces previstas en el artículo 237, tiene previstas sus agravantes en el artículo que a continuación, digamos, el 238, y van a ser específicamente en 4 casos. Cuando se utilice un arma, es decir, cuando el arma sea utilizada como medio comisivo, ya sea para intimidar o para emplear fuerza, y se van a requerir justamente, no se va a requerir que esas armas sean propias o impropias, es decir, cualquiera de ellas van a ser completamente hábiles para configurar esta agravante, y lógicamente que la razón de ser de esta agravante tiene que ver con el mayor poder intimidante que tiene el arma para llevar adelante la comisión de este delito. Entonces, seguidamente hay otra agravante que también prevé que se va a ampliar la pena cuando se trate de un grupo de 3 o más personas, es decir, que vamos a ver que la razón de ser es justamente que ese grupo de personas, es decir, 4 personas al menos, tienen un poder más intimidante al exigir que se ejecute o que se emita una determinada función. Seguidamente también vamos a ver que se agrava, como se dijo, cuando el funcionario público comete este delito, porque al dar comienzo a esta unidad se dijo que esta clase de delitos pueden ser cometidos tanto por funcionarios públicos como particulares. Por último, vamos a ver que hay una última agravante que dispone que se va a agravar si el delincuente pusiere mano sobre el funcionario. Mucho se ha discutido en lo que respecta a esta agravante porque es muy difícil pensar que la figura básica se agrave cuando la persona pone mano sobre el funcionario, porque justamente es la propia figura genérica la que dispone que el medio comisivo es la fuerza. Entonces la doctrina ha requerido que para distinguir los casos de la figura genérica del agravante, en algún punto se piense en la intensidad de esa fuerza, es decir, un simple empujón lógicamente no se va a considerar como una figura agravada del atentado, sino más bien como la figura básica. Distinto va a ser cuando se utiliza una fuerza que sea a la vista mayor a esta. Este es sencillamente un ejemplo, pero para que se comprenda, esta discusión es la que surge a raíz de esta última agravante. Seguidamente vamos a ver que el artículo 239 trata de la resistencia y desobediencia y dispone
una pena de 15 días a 1 año para el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público o a la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal en ejercicio legítimo de sus funciones. Entonces, retomando la acción material, va a ser resistir o desobedecer, y ello implica que, como se dijo, la diferencia radical entre el atentado y la resistencia es que aquí vamos a ver en las figuras específicas de resistencia la orden en algún punto, la voluntad, se va a ver manifestada porque lo que se va a llevar adelante, la acción que se va a llevar adelante, tiende justamente a que se ejecute en algún punto una voluntad que ya está determinada. Es decir, que en el delito de resistencia y desobediencia, el autor se propone interferir en la acción que ya está determinada por la voluntad del funcionario, y esa acción va a ir justamente dirigida a comenzar a ejecutar o a que se ejecute directamente una determinada orden o resolución. Entonces, el funcionario público que va a ejecutar o comienza a ejecutar una determinada acción, que como se dijo ya tiene una voluntad determinada, va a ser interferido en algún punto por el sujeto activo del delito, que va a pretender resistirse a esa orden. Ahora bien, son presupuestos para este delito que, por lo tanto, exista una determinada orden clara, precisa, determinada, y a su vez que esa orden sea desobedecida o sea resistida. Es decir, que tiene que haber una oposición activa por parte del sujeto activo para que se configure el delito. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver que el sujeto en algún punto va a resistirse a una orden que ya está preestablecida, que ya con anterioridad existía. Entonces, no va a configurarse el delito cuando haya una oposición, a diferencia de lo que recién se dijo, pasiva. En su caso va a poder llegar a configurarse una desobediencia en el caso de que el autor tenga la obligación legal de cumplir esa orden. Seguidamente vamos a ver que el delito se consuma entonces cuando en algún punto se intenta ya sea entorpecer o se intenta impedir que ese acto o esa resolución o esa orden se cumpla. Va a quedar fuera del tipo penal también que se logre con ello algún resultado. Por último, pueden ser sujeto activo del delito el funcionario público, como dispone la ley, la persona que le presta asistencia a requerimiento o en virtud de una ley, y también podrán ser, de acuerdo al artículo 240, los particulares, porque se extiende la condición de funcionario público, vuelvo a repetir, se extiende la condición de funcionario público a los particulares que trataren de aprender o hubieran aprendido a un delincuente en flagrante delito. Entonces va a poder ser sujeto pasivo, entonces, estas tres personas. En estos casos vamos a ver que si es sujeto pasivo, si es sujeto activo el funcionario público, no se va a agravar la figura básica, a diferencia de lo que ocurre en la figura del atentado, que el 238, como se dijo, prevé que se agrava la situación cuando es sujeto activo el funcionario público. Pues en estos casos no se va a agravar, aunque sí también lo puede llevar adelante un funcionario público. Entonces, que esa orden sea intrínsecamente injusta no interesa siempre y cuando el funcionario tenga la facultad de poder ordenarla y a su vez de exigir que esta última se obedezca. También en el artículo 239 se habla de la desobediencia, porque justamente se entiende que la desobediencia es una clase de resistencia menor, es decir, se la define por exclusión. Cuando no se emplee ni intimidación o fuerza, vamos a hablar de que existe una desobediencia y no una resistencia. Pero el alumno podrá pensar de dónde surgen esos medios comisivos, porque justamente ellos solo se encuentran expresamente establecidos en el atentado y no en la resistencia. Pues bien,
La doctrina es quien ha definido por exclusión a la desobediencia y a la resistencia, entendiendo que el medio más común, el medio comisivo más común siempre va a ser la intimidación o la fuerza, y por ello lo han establecido así, entendiendo que la desobediencia es una forma de resistencia menor. Aquí también la orden debe estar determinada previamente y debe ir dirigida a una persona específica para que pueda ser desobedecida, y el delito se va a consumar justamente cuando venza el plazo establecido para el cumplimiento de esa orden. Por último, el artículo 241 establece ciertos atentados leves, que vamos a ver que es justamente aquellos casos en los que se perturba en algún punto la orden de las sesiones legislativas, o también cuando se perturba a las audiencias de los tribunales de justicia, o la ley dispone o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. Entonces estos van a ser supuestos de atentados leves, y también aquellos en los que se impida o se estorbe a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones, siempre y cuando no constituya o no esté comprendido dentro del 237, es decir, siempre y cuando no se trate de un atentado. Entonces, seguidamente vamos a ver que, como se dijo al dar comienzo a la exposición, se iban a tratar también al artículo 243 dentro del primer capítulo, que trata justamente a la desobediencia a una citación judicial. Es decir, se tiene previsto una pena de 15 días a un mes para el que, siendo legalmente citado, se abstuviere de comparecer o de prestar declaración. La norma se refiere concretamente a los testigos, a los peritos y a los intérpretes. Es decir, testigo puede ser cualquier persona que esté legalmente citada. Peritos van a ser aquellos que tienen un conocimiento especial en lo que respecta a una determinada arte o profesión, y que le van a servir al juez en algún punto o van a ser llamados por el juez para dar ciertos informes o para explicar los que ya hayan dado. Y por último, intérpretes son personas que entienden varios idiomas extranjeros y que son llamados para intervenir a traducir las cuestiones que son vertidas adelante de los tribunales en otras lenguas. Es decir, estas tres personas son las que nombra la ley, es decir, los testigos, los peritos y los intérpretes, que son legalmente citados y que se prevén para ellos dos acciones materiales. Pueden abstenerse de comparecer, o comparecer y abstenerse de declarar. En cualquiera de esos dos casos vamos a ver que se configura la desobediencia a una citación judicial. Este delito vamos a ver que es una especie de la figura genérica de desobediencia, tiene una pena sensiblemente menor, como se dijo, de 15 días a un mes, y es un delito de pura omisión, y justamente la obligación de hacer surge de una norma jurídica. Es decir, la persona, el testigo, el perito o el intérprete van a estar legalmente citados, es decir, que la ilicitud hace justamente, valga la redundancia, a la licitud o legalidad de la citación. En el capítulo segundo ya vamos a tratar el delito de la falsa denuncia, que se encuentra previsto en el artículo 245 y que tiene prevista una pena de 2 meses a 1 año, o va a tener prevista también una multa de 750 pesos a 12.500 para el que denunciare falsamente un delito, dispone la ley, ante la autoridad. Con lo cual vamos a ver que la acción consiste justamente en denunciar falsamente un delito. En nuestro derecho no es preciso que la denuncia sea efectivizada contra una persona específica, sino que bastará con que se denuncie un hecho. Y, lógicamente, la ley exige lo menos, es decir, se puede llevar adelante mediante denuncia o mediante querella, porque quien querella justamente está denunciando también de algún modo. Lo cierto es que la denuncia no va a requerir formalidades sacramentales, va a ser suficiente con que esos hechos motiven una investigación. Vamos a ver que lo que se denuncia debe ser un hecho falso. Objetivamente va a ser falso cuando no exista, o cuando existiendo se lo comente o se lo referencie de un modo distinto a como realmente fue o pasó.
Por último, vamos a ver que se consuma el delito de falsa denuncia justamente cuando llega a conocimiento de la autoridad, es decir, cuando ese hecho denunciado falsamente se hace ante la autoridad. Seguidamente, la unidad 3, es decir, capítulo 3, viene a tratar la usurpación de autoridad, títulos y honores. Entonces, por razones metodológicas, vamos a dividir el artículo 246 en sus 3 incisos. El primer inciso va a tratar justamente a la usurpación de funciones públicas. Y el artículo dispone: el que asumiere o ejerciere sin título o nombramiento. Entonces, lo que se viene a asumir justamente es o a tomar posesión del cargo, el cargo que confiere la función. Entonces, vamos a ver que la ley dispone que es el que asume o el que ejerce, pero ello significa que no basta con que se lleven adelante determinados actos propios de la función, porque eso no multiplica la criminalidad, sino más bien va a requerirse que se asuma o que se ejerza la función. El hecho se va a consumir entonces por el solo acto de la función o por el solo o por el solo ejercicio de la función. No se requiere que se provoque o que se obtenga ningún provecho. La ilicitud va a surgir justamente, como lo dispone la ley, porque para asumir o para ejercer esa función pública no se tiene título, o teniendo título no se tiene el nombramiento. Entonces, vamos a ver que es una cuestión de hecho que se va a corroborar específicamente en cada caso y que justamente va a tener que ver con la cuestión de que no exista título, o existiendo título no se tenga el nombramiento para ese determinado cargo porque, por ejemplo, no se han cumplimentado todos los requisitos que se exigían para ese cargo, no obstante tener el título. Seguidamente, el inciso segundo trata a la continuación ilegítima de la actividad funcional, es decir, la ley dispone el que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de su cargo, o después de haber recibido una comunicación oficial que contiene, digamos, la resolución que ordena la cesantía o la suspensión, continúa ejerciendo la función. Entonces, aquí vamos a ver un supuesto en el que existen 2 posibilidades por las que la persona no puede continuar ejerciendo la función, ya sea porque cesó por ministerio de la ley en el desempeño de su cargo, es decir, que cumplido determinado plazo que ya está preestablecido con anterioridad, automáticamente, es decir, por ministerio de la ley, la persona queda apartada de ese cargo, o por otro lado, porque habiendo recibido una comunicación oficial que contiene justamente la resolución que ordena la cesantía o la suspensión, esta persona continúa ejerciendo. Aquí vamos a ver que no hay un plazo determinado, sino que justamente la consumación se extiende al momento en el que la persona es notificada de esa resolución. Ahora bien, continuar ejerciendo la dispone la ley, con lo cual vamos a ver que significa que no ha habido en algún punto una interrupción en el ejercicio de la función, es decir, yo, siendo un funcionario, continúo ejerciendo la función más allá del plazo por el cual estuve designado o por el cual me designaron y a su vez se me cumplió el plazo y me quedé cesante o suspendido en mis funciones. Entonces lo que va a pasar aquí es que justamente voy a continuar ejerciendo la función como haciendo caso omiso a esa resolución o a esa disposición o a ese vencimiento del plazo ministerio ley, y voy a continuar ejerciéndola sin que haya una interrupción, es decir, o que al menos ostensiblemente no aparezca que existe esa interrupción. Lo cierto es que voy a pasar de lo lícito a lo ilícito sin solución de continuidad, porque voy sencillamente a continuar ejerciendo como si nunca hubiesen pasado estas situaciones que acaban de describirse. La ilicitud justamente está dada porque se pierde la función y yo continúo ejerciendo como si eso no hubiese ocurrido. Por último, el último inciso describe cuando se ejerce funciones pero de otro cargo, es decir, que hay un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones, pero el funcionario pretende ejercer
una función que es propia de otro funcionario público. Esto es justamente lo que debe quedar claro, porque esa función que se ejerce es intrínsecamente lícita, es completamente válida, pero lo cierto es que ese funcionario no tiene la competencia para ejercerlo. Y esto es fundamental porque vamos a ver que no existe aquí abuso del derecho, tampoco arbitrariedad, y esto es lo que distingue esta figura de la figura de abuso de autoridad, porque lo que se pretende llevar adelante es justamente una función que es completamente apta y válida, pero por un funcionario que no tiene la competencia, es decir, por un funcionario que es incompetente. Por último, el artículo 247 trata al ejercicio de una profesión sin título o autorización. Vamos a ver que tiene previsto una penalidad de 15 días a 1 año para el que ejerza actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente, dispone la ley. Con lo cual este es un supuesto básico en el que la persona ejerce la profesión, es decir, con determinada habitualidad que requiere justamente como requisito de la doctrina, ya sea teniendo título, pero no poseyendo la autorización a ese título, es decir, yo soy abogada, pero recibida, pero aún no me encuentro matriculada, es decir, no tengo la autorización específica para ejercer la profesión, o sencillamente porque no tengo título. Por ello la ley refiere a que se ejercen actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Entonces, se van a tratar de un delito, vuelvo a repetir, esto es lo importante, que requiere cierta habitualidad. No basta con ostentar un determinado título o llevarlo adelante en una esfera privada, tiene que trascender y tiene que tener cierta habitualidad. Por último, el 247 prevé también la usurpación de títulos o honores para los que públicamente llevan insignias o distintivos de cargos que no ejercen o se roban ciertos grados académicos. Por ejemplo, yo, siendo abogada, no soy especialista en una determinada rama del derecho y no obstante ello, en mi tarjeta pongo como si fuese especialista en derecho ambiental. Lo cierto es que me estoy arrogando un grado académico que no tengo, o en el caso de no ser ni siquiera abogada, me estoy arrogando un título que nunca obtuve.